Ya está en línea Axel Kicillof. ¿Cómo te va, Axel? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andan? Bien, bien. Che, comparte un poquito de lo que estaba contando antes que nada. Así nos das tu opinión. Acaban de traer por primera vez 14 Ferraris y 12 Porsche, porque aparentemente hay un nuevo mercado de súper ricos en Argentina, que se suma al fuerte aumento de BMW, de Mercedes-Benz, de lapicera Montblanc, de perfume francés y qué sé yo. Digo, la transferencia de riqueza se empieza a materializar. Sí, ya, es algo que uno puede ver a nivel de, digamos, de un grupo social más amplio, pero yo también lo marcaba sector por sector, porque muchas veces uno habla de transferencia de ingresos y parece que es un proceso fantasmagórico, extraño, de telequinesis, pero no, es muy concreto. Acá vos pagás la factura de luz, una millonada, y el sector energético está teniendo ganancias tremendamente altas, históricamente, con respecto a la etapa anterior, pero la verdad que... También con respecto a otras empresas del mismo sector en otros países, digo. Totalmente, por eso ha habido una mejora directa de beneficio de ese sector, pero no en base a un proceso de distribución indirecta a través del Estado. Directamente va del bolsillo del consumidor al sector energético, que está teniendo una rentabilidad extraordinaria. Lo mismo pasa con el sector financiero, porque cuando vos no pagás 2 días la tarjeta de crédito, tenés una tasa de interés del 100%, cuando descuenta un cheque, una pyme, es decir, que sale del bolsillo del consumo de los sectores productivos, va directo al sector financiero. Y después lo mismo pasa con los alimentos, porque lo que a vos te sale el changuito tiene que ver con la política de este gobierno de mejora de los precios de los sectores vinculados a la producción agropecuaria, particularmente a los concentrados exportadores. Es decir, que sale de tu bolsillo y va a parar al otro sector. Eso es lo que está pasando ahora. El Estado ha generado y ha vehiculizado una transferencia enorme de ingresos hacia 3 sectores ganadores, que son energético, agroexportador y financiero, pero que sale del bolsillo de la gente. O sea, que te falta a vos, tienen ellos en su balance. Y es directo, pues pagás la factura de luz, pagás el changuito del supermercado y pagás cualquier descubierto en la tarjeta o cualquier financiación, o lo que esté implícito del costo financiero en casi toda la economía, porque el costo financiero que no paga vos, lo paga, qué sé yo, el comercio minorista, que al comercio minorista tiene que pagar en efectivo, pero le pagan en no sé cuánto tiempo a los pequeños comercios. Es decir, que tenés una transferencia de ingresos, creo yo que obscena, pocas veces vista, y la que le falta a la gente, porque no es que el producto bruto de la economía se redujo 30% como siente todo el mundo que le cayó su propia economía. Es decir, que como esto no es así, hubo una redistribución de una parte de la sociedad que le paga a la otra, pero son millones y millones contra 200, 300 empresas que se están ultra enriqueciendo y sus propietarios, que para colmo son muchos de ellos miembros del gobierno. Así es. Axel, ¿qué esperas para el año que viene? Viste que, por ejemplo, los escenarios que presenta el fondo tienen mucha diferencia, ¿no? Desde una caída del 1,7% hasta una del 6,3%. ¿Qué pensás vos que va a ocurrir el año que viene? Mira, yo veo que el gobierno consiguió, llamémoslo por lo menos transitoriamente, estabilizar el dólar, lo cual genera, por lo menos la economía argentina, una suerte de tranquilidad que tiene que ver con que cuando se mueve el dólar se mueve todo, se cajeta todo. ¿Cómo la consiguió? Con una especie de anestesia para elefantes, ¿no? Porque lo que ha hecho es planchar el consumo. Los últimos números que había de consumo son 9% con respecto al año anterior, que había caído ya un montón. Es decir, que el consumo, la producción, el empleo, la demanda, lo que es toda la economía nacional está en la lona. Con esa situación hay 2 escenarios, los 2 malos. Una, que se mantenga así, lo cual con la estabilidad financiera puede generar en algunos sectores algún tipo de mejoría, pero en el consumo popular, en la situación del empleo, ya estamos marchando, lo dice el propio Fondo Monetario, a tasa de desempleo de cerca del 12%, es decir, que el doble prácticamente que lo que había cuando llegó este gobierno, duplicó el desempleo. Ese es el mejor escenario. El peor escenario tiene que ver con que de nuevo se le descontrole la cuestión financiera, porque el gobierno sigue con problemas de conseguir dólares, entonces
ante esa situación todo va a ser mucho peor. Claro. ¿Qué es lo que me parece que apuesta el gobierno? Generar algo así como un 2017, pero en sordina, atenuado, que es que la estabilidad del dólar les permita bajar la inflación y la caída de la demanda y la quiebra de empresas, porque hoy están bajando la inflación quebrando empresas, lo cual creo que es un programa malísimo, ¿no? Son dos posibilidades, las dos pésimas, ¿no? Entonces, claro, en el peor de los casos se le suelta de nuevo el dólar y entonces tenemos de nuevo un brote inflacionario y otro salto para abajo del empleo, etcétera. Si les va bien, digamos, nos va todo mal y se estabiliza la economía muy para abajo con una situación de condiciones sociales muy deterioradas. Es decir, que los dos escenarios del fondo, dentro de todo, son relativamente optimistas, pues claro, lo plantean desde la macro, pero si vos hablás desde el punto de vista de cómo le va a un laburante, cómo le va a un jubilado, cómo le va a una pyme, bueno, eso no tiene remedio con el gobierno de Macri. Ahora, ¿no te parece que por lo mal que está la economía y por el deterioro social que hay, todavía Macri y Cambiemos en general tienen una imagen positiva alta? Sí, yo veía el otro día encuestas, bueno, las encuestas difieren bastante y pifian bastante, pero la verdad es que todas muestran que la imagen del gobierno en cuanto a eficacia, honestidad y todo eso anda por el 30%. Yo creo que hay un núcleo ahí que uno mira, por ejemplo, Brasil, con una situación económica desastrosa y política desastrosa, parecido con Temer, digo. Con a lo que está ocurriendo en la Argentina, tenía Temer una imagen del 8%. Claro. Lo que pasa es que Macri me parece que se ha dedicado a través de la propaganda y a través de su intento de construcción de imagen política, de ponerse en un lugar cada vez más complicado desde el punto de vista de la persecución de la oposición, desde el punto de vista también ahora con lo que decía Bullrich, de la represión, bueno, que todo eso parece dar a cierta capa de la sociedad una imagen de orden. Lo que pasa es que yo creo que también está mostrando que los números de delincuencia, los números de inseguridad son cada vez peores, por más que anden publicitando estas cosas, y que en el terreno de la corrupción y de la transparencia, el gobierno, bueno, ahora con el tema de Odebrecht, que está a punto de, bueno, las chanchadas que han hecho con el soterramiento del Sarmiento, bueno, todo eso tampoco puede ocultarse demasiado tiempo. Así que yo creo que vienen sosteniendo en base a un discurso cada vez más dislocado de la realidad. Veremos, la sociedad, viste, ahí ya, Roberto, la psicología, los diferentes sectores, cómo se toman las cosas. La verdad que uno un poco le sorprende, pero por otro lado también va viendo que el gobierno da una abrazada y se hunde un poco más. Entonces habrá que ver cómo esto sigue evolucionando, ¿no? Desde el punto de vista de la imagen. Axel, ¿qué tal? Buen día, Fernando Siveira te saluda. ¿Cómo andás, Fernando? Te llevo un poco el terreno de la política. Quería saber si seguís con la idea de ser candidato en la provincia de Buenos Aires, y en ese contexto, ¿cómo habías visto la reunión del otro día de Vidal con Sergio Massa? Mira, la verdad es que yo sigo con la idea que es previa de construir un gran frente opositor, y eso está funcionando bastante bien. Hay sectores que antes no formaban parte o no tenían intención de conformarlo, tanto en el plano sindical como en el plano político. Hay muchísimos dirigentes que estaban buscando alguna alternativa de acercamiento al gobierno, ir y venir, que ahora han definido una posición claramente opositora. El hecho de que cada vez más sectores se planteen como una fuerte oposición abre un panorama político más allá de las candidaturas muchísimo más auspicioso, ¿no? Porque de un frente opositor que le ponga o le trate de poner límites de este gobierno, a pasar a conformar un frente electoral y después definir las candidaturas. Yo en el terreno de las candidaturas creo que primero es muy claro que la sociedad, ¿no?, lo ha mostrado las encuestas, pero lo ha mostrado también la última elección. Cualquier camino de hacerse amigo de Macri, mostrarse cercano al neoliberalismo, yo creo que es fuertemente rechazado por todos los sectores que hoy empiezan a tener mucha claridad con respecto a que el gran problema que tienen es esta política económica, y que algún otro dirigente o algún otro político o un grupo político o alguna alquimia electoral que lo que haga es garantizar este mismo programa económico, este marco de alianzas del gobierno que viene, lo que va a hacer es perjudicarlos. Así que yo creo que ese camino ya está absolutamente obturado.
después el gobierno presiona para dividir a la oposición, para que el voto no se pueda concentrar. Pero por el lado de los dirigentes, claro, muchos dirigentes que ahora se han acercado a la conformación de un espacio opositor, desde el punto de vista de la propaganda oficial, dice, bueno, ahora son todos kirchneristas, pero todo el mundo sabe bien que lo que se está haciendo es ensanchar la alternativa de acumulación política y después una alternativa electoral. Y yo creo que lo de la candidatura viene después, y no lo digo para sacarme el problema encima. Parece no, eso, Axel, Y lo que pasa es que, mira, Roberto, cuando empiezan a decir, bueno, tal va a ser candidato, ya empieza a dividirse de nuevo la oposición, ¿no? Sí, entonces yo creo que es cierto que nos conviene tener candidatos. Pero cuando yo te veo que andás paseando por todo el país, ¿debo interpretar que estás de turismo o que estás en campaña? No, armando un frente opositor. Ese frente opositor después definirá las mejores candidaturas, porque me parece que en eso también, fuera de las ambiciones personales, que me parece que hay que posponerlas, porque lo que está en juego, el año que viene, Roberto, si vuelve a ganar el macrismo o alguna versión edulcorada, peronizada, modificada, maquillada del macrismo, es decir, si vuelve a ganar este programa económico, la verdad que 4 años más de deterioro del tejido industrial, con la capacidad instalada que está todo ociosa ya, con los negocios que están cerrando, va a ser muy dañino. Por eso yo creo que cualquiera que tenga conciencia de esto no puede anteponer su propia ambición a la conformación de un proyecto político que pueda gobernar después el año que viene. Y me parece que ahí, si empezamos cada uno a levantar la mano, que entiendo que todos tenemos ansiedad de ya tener todo conformado, pero hay que darle tiempo. Me parece que se avanzó un montón. Hay muchísimos dirigentes que hace 6 meses nadie pensaba que podían estar tan permeables a conformar una alternativa política amplia, y hoy lo están. Están ahí trabajando para eso, y sobre todo, porque me parece que este es el punto central, aquel dirigente que no denuncia lo que hoy está pasando en la Argentina porque prefiere lucrar con una posición ambigua, me parece que está siendo cómplice. Por eso creo que lo entendieron varios que han dado el salto a convertirse en claros opositores de esta política, de este gobierno y de su armado político, incluso dentro del propio oficialismo, ¿no? Lo estamos viendo. Así es. Yo creo que es muy positivo, y que si hoy empezamos a decir, bueno, tal va a ser el candidato, tal otro, podemos romper esto que está muy frágil, pero que ha avanzado muchísimo.